El día de hoy vamos a estar a cargo de una charla de la doctora Olga Morales, que es neumóloga pediatra, que trabaja en el San Vicente y también es docente de nuestra universidad, ¿cierto? Vamos a hablar de fibrosis quística, espero que les guste y muchas gracias a la doctora pues por sacar también su tiempo. Listo, muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces, lo primero es decir, bueno, si hablo raro es que me pusieron anestesia en la boca para una muelita, entonces se me mueve como raro la boca. Bueno, entonces, ¿por qué hablar de fibrosis quística? La fibrosis quística es una entidad que es autosómica recesiva, que es la enfermedad autosómica recesiva, o sea, que es heredada por los padres. Un padre es portador y el otro también es portador. Al unirse, tengo un 25% de posibilidad de tener un niño sano, que no es ni portador ni enfermo, y un 25% de tener un paciente o un niño con fibrosis quística. Un 50% de tener niños portadores. Entonces, siendo una enfermedad autosómica recesiva, es la enfermedad autosómica recesiva más frecuente en la población de origen caucásico, ¿cierto? Entonces, nosotros en Colombia tenemos muchos orígenes diversos y tenemos un gran mestizaje, pero hay algunas comunidades que se han, digamos, que han permanecido sus genes muy constantes porque hay mucha endogamia, ¿cierto? O sea, se casan familiares con familiares, ¿cierto? ¿Por qué hablar de esto? Porque es una enfermedad que genera un compromiso muy extenso, o sea, genera alteración de todas las glándulas. Además de eso, entonces hablamos de la parte de las glándulas de los senos paranasales, de la vía aérea, del páncreas, del hígado, del intestino, de las glándulas reproductoras o de los órganos reproductores e indirectamente de otras estructuras como el hueso, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos que es una enfermedad autosómica recesiva que genera un compromiso muy serio para el paciente por esa distribución de todos los órganos comprometidos. Entonces, y además porque para el sistema es una entidad muy costosa y para el paciente porque la mortalidad es significativa en la medida de que no tenga un diagnóstico temprano y en la medida en que las condiciones, digamos, que su tratamiento no se haga muy estrictamente. Entonces eso nos lleva a considerar que estos pacientes pueden tener, digamos, una muerte prematura si están diagnosticados tardíamente y si no tienen un seguimiento muy preciso de su enfermedad. Entonces, la enfermedad se genera por una alteración en el gen CFTR que está en el brazo largo del cromosoma 7, que codifica para una proteína que es la CFTR, que es un canal iónico que permite la salida del cloro y arrastra agua por vía transcelular, lo que hace que se mantenga el líquido pericilar estable. ¿Listo? Entonces, llevando a alteraciones, como decíamos ahorita, de los senos paranasales, de la vía aérea, del hígado, del páncreas, del intestino delgado por síndrome de mala absorción y el intestino grueso por, digamos que con posibilidades de obstrucción intestinal y de los órganos reproductores de mujeres y hombres. El eje, digamos que la parte de centro oriente, que es toda esta parte, es la que tiene segundo lugar en prevalencia de esta entidad, pero nosotros tenemos una prevalencia de casos de fibrosis, de portadores en fibrosis quística, distribución de portadores de delta F508 de 1 en 7.700 para el eje cafetero y Antioquia. Entonces, para nosotros es una entidad muy importante y muy frecuente. Además de eso, pero es que yo nunca voy a ver niños, pues esto no es
digamos, radicalmente importante porque los pacientes han aumentado el promedio de vida. Entonces, miren cómo antes, digamos, para el 2000, para el 1991, más de la mitad de los niños, de los pacientes con fibrosis quística eran niños, y a medida que va creciendo, digamos que va pasando el tiempo, la mayoría de la población es adulta, ¿cierto? Y tiende a ser así en la medida en que utilicemos medicamentos moduladores y potencializadores del CFTR, como es el Trikafta, que es un medicamento específico. Cuando uno piensa que una entidad es súper rara, entonces primero se va de lo general a lo particular, ¿cierto? General, ¿qué sería en este caso? Que tenemos una enfermedad que compromete la vía aérea, que produce broncorrea y que produce síndrome de malabsorción. Entonces, digamos que partimos de ese hecho hacia lo específico, porque broncorrea me puede producir la disquinesia ciliar primaria, las inmunodeficiencias primarias, los trastornos de la deglución. Digamos que pueden haber otras entidades que pueden manifestarse con tos húmeda de predominio matutino. Entonces, cuando yo tengo síndrome broncoobstructivo, es como una cajita donde meto un poco de diagnóstico. Síndrome es esa cajita que afecta los bronquios y genera obstrucción de ellos. Entonces, síndrome broncoobstructivo puede ser recurrente, o sea, tengo periodos de agudización con periodos libres de síntomas, periodos de agudización con periodos libres de síntomas, o puede ser síndrome broncoobstructivo, o sea, condiciones que afectan los bronquios generando obstrucción que sea persistente. Entonces tengo periodos de agudización sin periodos libres de síntomas, agudización sin periodos libres de síntomas, o sea, diferente a este, le da la agudización, pero tiene un periodo en que no tiene nada de síntomas. En cambio, este paciente tiene la agudización y tiene periodos con persistencia de los síntomas. Entonces, siempre voy a preguntarme si esos pacientes que tienen afectación de un solo sistema, perdón, si tienen afectación del pulmón, o sea, que tienen síndromes broncoobstructivos, ya sea persistentes o recurrentes, tienen afectación de otros sistemas, o sea, ese príncipe que yo estoy evaluando solo afecta el pulmón o tiene afectaciones de otros sistemas. ¿Listo? ¿Afecta el estado nutricional o no? ¿Tiene peso y talla adecuados para la edad? ¿Tiene mejoría con el tratamiento que le instaure o no? Entonces vemos aquí cómo funciona. Espérate, yo pongo el videito. Entonces, tenemos acá que estas son las células y las cilias, las del aparato respiratorio. Entonces, en las cilias, perdón, me devuelvo. Entonces, tenemos las células del aparato respiratorio, las cilias, el líquido periciliar, que sería todo esto, y el moco. En la superficie de las células epiteliares está esta proteína que se llama CFTR. Esta proteína es un canal de cloro que permite la salida del cloro y este arrastra agua para que el líquido periciliar se mantenga estable, ¿cierto? Entonces, cuando hay mucho líquido periciliar, se abre otro canal que es el canal de sodio, que permite la entrada del sodio, lo cual arrastra agua y mantiene el equilibrio del líquido periciliar. Pero si yo tengo muy poquito líquido periciliar, el canal de cloro se abre y permite la salida del cloro, se arrastra agua porque se aumenta la osmolaridad en el líquido periciliar y eso hace que se mantenga el equilibrio y la cilia se pueda batir fácilmente. Pero, ¿cómo se ve acá? ¿Cierto? Pero si yo tengo una afectación del CFTR, el cloro se queda dentro de la célula, ¿cierto? Entonces, ese líquido periciliar se deshidrata porque no hay quien haga que el cloro salga para que no hay quien haga que el cloro salga, o sea, o por donde salga, para que el líquido periciliar
o sea, o el líquido que está alrededor mantenga estabilidad del líquido periciliar. Además, se deshidrata el moco que está alrededor, lo que lleva a un moco más espeso, difícil de expectorar, con inflamación y posterior formación de bronquiectasias. Entonces, si esto sucede, entonces se deshidrata la célula y genera daño estructural. Entonces, vemos que cuando yo tengo fibrosis quística, el líquido periciliar, el cloro se queda adentro de la célula, no puede salir, por lo tanto no puede arrastrar el agua para mejorar el líquido, para mantener la estabilidad del líquido periciliar. Y cuando tenemos un paciente, perdón, ese mismo paciente, el CFTR funciona diferente en la piel, o sea, en las glándulas sudoríparas, que en las glándulas que están dentro del cuerpo. En las glándulas sudoríparas ya dijimos que el sodio entra a la célula para mantener la estabilidad del líquido periciliar y el cloro sale de la célula para mantener la estabilidad del líquido periciliar. Pero en la glándula produce un sudor que es muy espeso. Es muy salado, o sea, tiene mucho cloro, mucho sodio y mucha agua. Entonces, normalmente cuando pasa por el ducto de la glándula, entonces, cuando pasa por el ducto, entonces se activa el canal de cloro y se activa el canal de sodio, lo cual hace que entre cloro y entre sodio y se absorbe el agua. Por eso el sudor que tenemos en la superficie de la célula, si bien es un sudor salado, no es un sudor extremadamente salado y tampoco pues, te deshidratas por esa razón. Pero en los pacientes con fibrosis quística, como no tienen CFTR en la superficie, ¿cierto? Entonces, normalmente el CFTR entra cloro, este es el ducto de la célula, de la glándula, esta es la membrana y este es el interior, ¿cierto? Entonces, entra cloro, entra sodio y eso hace que se arrastre agua. Cuando yo no tengo CFTR, el canal de cloro, que es el CFTR, no funciona y el canal de sodio solo puede absorber algunas porciones del sodio que se podrían absorber. Entonces, en la luz de la glándula queda mucho sodio y mucha agua porque no es arrastrada hacia el interior de la célula. Entonces se pierde mucho cloro y mucho sodio. Entonces, por eso el sudor de los pacientes con fibrosis quística es salado. Una de las formas de llegar al diagnóstico es la presencia de sudor salado en la piel. Entonces, yo tengo el CFTR, que la función es sacar cloro para mantener la estabilidad del líquido periciliar, arrastrando agua y manteniendo el bicarbonato también estable en la superficie. Cuando no tengo, como dijimos ahorita, entonces el cloro se queda dentro de la célula y hace que el moco se vuelva más espeso, aumente la inflamación, neutrófilos, polimorfonucleares, y aumente la posibilidad de infecciones bacterianas. Entonces, ese es como el ciclo vital del paciente con fibrosis quística que lleva a formación de bronquiectasias. Entonces, yo puedo tener algunas anormalidades, entonces yo puedo tener mutaciones de tipo 1, de clase 1, que es una mutación de codón de parada prematura, como si un dientecito de un cierre estuviera malo, entonces ya no llega hasta el final, sino que llega hasta cierta parte. Entonces, codón de parada prematura corresponde más o menos al 5% de las mutaciones. Las mutaciones clase 2, donde está la más frecuente, que es la delta F508, en el aparato de Golgi, se intenta desdoblar para llegar a la superficie, pero no es posible desdoblarlo, entonces la célula
la considera como digamos, una proteína anómala, y esta que se produce de forma prematura también la considera una proteína anómala y la tiende a destruir. Las mutaciones clase 3, entonces hay una alteración en la fosforilación de la superficie, de la fosforilación de la proteína CFTR. En las proteínas tipo 4 o clase 4 hay detritos en el interior de la superficie. En la tipo 4, en la tipo 5 hay una disminución en la producción de CFTR para ubicarse en la superficie, y en la tipo 6 hay una insuficiente cantidad, o sea, se ubica en la superficie, pero no logra mantenerse por mucho tiempo en la superficie y se reabsorbe. Entonces, esto lleva a que si el papá y la mamá tienen una mutación y son portadores, y sus hijos son portadores, entonces van a tener la expresión del 50% del CFTR sobre la superficie. Y eso me va a dar en algunos pacientes, o sea, y lo usual es que no tengan ningún síntoma, pero algunos pacientes pueden tener riesgo de pancreatitis, sinusitis, enfermedad pulmonar o aspergilosis broncopulmonar alérgica. La presencia de enfermedad se presenta cuando tengo menos del 10% de la proteína de expresión del CFTR en la superficie. Entonces, cuando yo tengo 10% de expresión en la superficie, esos pacientes tienen más riesgo de hacer infertilidad masculina, disminución de la fertilidad en las mujeres. Cuando tengo menos cantidad de expresión del CFTR sobre la superficie, mientras menos expresión tenga, mayor gravedad va a ser la entidad. Entonces yo puedo tener compromiso de los senos paranasales, donde voy a tener una sinusitis crónica. Estos pacientes casi no se presentan con dolor de cabeza, con síntomas como de esa sensación de dolor y fiebre. La manifestación más importante es la presencia de carraspeo en la garganta. Esa es la forma más frecuente de presentación de estos pacientes. Además, pueden tener poliposis nasal, tienen la presencia de alteración del aclaramiento del moco, y eso lleva a que haya un proceso inflamatorio constante, que haya una colonización y posteriormente formación de bronquiectasias a nivel pulmonar. A nivel hepático se puede presentar cirrosis hepática con hipertensión portal. A nivel pancreático yo puedo tener compromiso del páncreas endocrino o el páncreas exocrino. En el compromiso del páncreas endocrino voy a tener síndrome de mala absorción, entonces el paciente se va a manifestar por dolor abdominal, distensión abdominal, deposiciones abundantes, grasosas, de mal olor, abundantes y muy mal olor, porque hay un síndrome de mala absorción. Cuando tengo compromiso del páncreas endocrino, entonces mi manifestación más importante es la intolerancia a los carbohidratos, y en el proceso más avanzado es la presencia de diabetes asociada a la fibrosis quística. Los hombres son infértiles por una ausencia bilateral de conductos deferentes, y las mujeres son con disminución de la fertilidad por tener un moco más espeso. A nivel intestinal pueden tener obstrucción intestinal, ya sea en el periodo neonatal, que van a tener ilio meconial, o ya en la edad adulta, ¿cierto? Que van a tener un síndrome Dios o una síndrome de obstrucción intestinal distal. La presencia de osteoporosis y osteopenia está asociada al fenómeno inflamatorio constante pulmonar, y eso le pasa no solamente a los pacientes con fibrosis quística, sino a todos los pacientes que tengan enfermedades crónicas sistémicas. Miren las características del moco en el paciente con fibrosis quística, que es un moco espeso, adherente, muy oscuro en algunos casos.
la presencia de acropaquia. Entonces estos pacientes tienen un cambio en la parte distal de los dedos con formación de uñas en vidrio de reloj y dedos en palillo de tambor. Y la formación posterior de bronquiectasias, estos son dilataciones irreversibles de los bronquios. Bueno, entonces acá es para decir cómo el tamizaje neonatal ha modificado el momento del diagnóstico. Entonces hay pacientes que se pueden diagnosticar en forma prenatal porque se hacen biopsia de las vellosidades coriónicas y ahí se estudia el ADN y se encuentra la mutación. La mayoría de los pacientes se diagnostican por tamizaje neonatal y esto hace que el pronóstico de vida el pronóstico de vida se modifique sustancialmente. La presencia de nuevos casos con la ayuda del diagnóstico de tamizaje neonatal. Entonces, en la clínica, en el recién nacido y en los lactantes, entonces es la presencia de hilio meconial, o sea, obstrucción intestinal distal, ictericia neonatal prolongada, síndrome hematoso, síndrome anémico, desnutrición, dermatitis inespecífica, esteatorrea y síndrome de mala absorción y un pseudobacter, que es cuando hay una pérdida de cloro y de sodio por la piel, que me lleva a deshidratación y a tener una alcalosis metabólica hipoclorémica. Veamos algunos casos. Esta princesa Ana María, 3 meses, raza negra. Entonces tenemos varios pacientes, aunque esta es la enfermedad autosómica recesiva más importante en raza blanca. Entonces acordamos que nosotros somos el producto de un gran mestizaje. Y secundario a esto, entonces tenemos que pacientes de raza negra, indígenas, o bueno, una gran variedad pues como de población puede tener fibrosis quística. Entonces, entre nosotros es muy importante tener el índice de sospecha independientemente de dónde vengan. Si no vienen del oriente antioqueño, nosotros tenemos del oriente antioqueño, de Urabá, de Puerto Berrío, o sea, tenemos de una gran parte de la población pacientes. ¿Listo? Incluso tenemos pacientes de un municipio un municipio de Chocó que se llama Tutunendo Chocó, que tenemos de ese lugar 3 pacientes. Entonces, digamos que si hay una historia clínica bien hecha, es posible que muchos de los pacientes que pasen por tener asma interrogado, empezamos a ver que posiblemente tienen otras condiciones. Entonces, antecedente, los padres son consanguíneos, son primos. La clínica, entonces, desde que nació, tiene deposiciones frecuentes de 4 a 8 por día, las cuales son blandas, fétidas y grasosas. Mala ganancia de peso a pesar de lactancia materna exclusiva a libre demanda. Tienen lesiones en la piel, cerosis, algunas áreas de escarificación de la piel como esfacelación, que eso es muy frecuente cuando los pacientes tienen déficit de zinc, sudor salado, palidez, sin síntomas respiratorios y edema en las extremidades. O sea, este paciente además tiene síndrome de mala absorción, pobre ganancia de peso con la lactancia materna, lesiones por deficiencia de algunos oligoelementos y vitaminas, y tiene sudor salado, o sea que vamos uniendo varias cositas y vamos viendo que puede estar en relación con fibrosis quística. Además tiene un percentil muy bajo. Miren el peso para la edad, longitud para la edad, y peso para la longitud. Miren que todos están por debajo de lo normal. Tiene valores antropométricos muy bajos y tiene edema en las extremidades. O sea, este paciente está haciendo un kwashiorkor, ¿cierto? Además, está anémico, hemoglobina de 7,2, hematocrito de 23, proteínas totales normales, pero mire la albúmina que está muy baja, 1,7, y ontoporesis de 73, o sea, dudosa, pero al hacerle el estudio genético encontramos que es homocigota para delta F508.
Placa de tórax tiene primer espacio, primera costilla, segunda costilla, o sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo normal son 8 espacios costales posteriores y 7 anteriores. Tiene algunas opacidades de tipo intersticial y está, aunque es una niña muy pequeña, se ve todo lo columna, que es lo que debe suceder en los neonatos. Esta radiografía es posible que esté un poco expirada, ¿cierto? Y vemos en la lateral que si está bien centrada, el corazón debe besar el esternón, o sea, si hay aire retroesternal, hay atrapamiento de aire, y aquí hay algunas atelectasias laminares porque la parte retrocardíaca siempre es negra, ¿listo? Entonces vemos esta princesa que nació con un peso adecuado, como unos 2.800 o algo así. Luego de eso tuvo una pérdida muy importante de peso y luego con el tratamiento que se instauró tuvo una ganancia de peso y en ese momento es una niña absolutamente grandota. En la talla, mire que pasaba lo mismo y luego de iniciar el tratamiento ya mejoraron sus valores antropométricos. Camilo es un paciente de 6 meses que tuvo un hilio meconial, que tenía tos seca todos los días, aunque en poca cantidad, deposiciones abundantes de muy mal olor, con grasa que se evidenciaban en la materia fecal y en los glúteos del niño, taquipneico y desaturado, con un peso bajo, con pobre ganancia de peso y murmullo vesicular muy disminuido en ambos campos pulmonares, con algunos crépitos finos y gran distensión abdominal. Exámenes, tiene una hipoalbuminemia, anemia, tiene un Sudán en materia fecal positivo para grasas, o iontoforesis de 101, que es positiva, y de 98, que también es positiva. Entonces, miren, esta placa, este niño tiene, miren, una gran distensión intestinal, este colon transverso está súper grandote y tenemos como que está tan grande que lleva y sube el diafragma sube el diafragma. Entonces miren que pareciera que no tiene atrapamiento de aire porque miren el número de costillas, la primera costilla, la segunda, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero esta placa está expirada, el paciente está acostado y se ve muy negra en la parte inferior. Hay algo de atrapamiento de aire. Miren la distensión abdominal, muy marcada, ¿cierto? Muy marcada, muy importante ese colon todo aumentado de tamaño. El tamizaje neonatal en ese momento están haciéndose pues como la posibilidad de instaurar tamizaje neonatal en Colombia. Ya hay una ley que es como de hace como unos 4 años, pero solo algunos hospitales están haciendo el tamizaje neonatal en ese momento, como por ejemplo Sommer, ¿cierto? Están haciendo tamizaje neonatal, que es la identificación de la tripsina inmunoreactiva, una gotica tomada del talón del paciente. ¿Para qué? Para identificar si está elevada la tripsina inmunoreactiva. Si está elevada, entonces repetimos la tripsina inmunoreactiva más o menos a los 21 días. Si persiste elevada, debe ser remitido a un hospital donde tengan clínica de fibrosis quística para hacerle el seguimiento del paciente, o sea, para hacerle primero el diagnóstico, si es verdad que tiene fibrosis quística o es un falso positivo de esa elevación de la tripsina. Entonces, hacerle el diagnóstico con una iontoporesis y hacerle seguimiento en ese hospital día de fibrosis quística. ¿Para qué se le hace tamizaje neonatal? Porque esos pacientes mejoran el estado nutricional, o sea, desde chiquitos se cogen, entonces rápidamente se le inician las enzimas y se evalúa la evolución. Mejora las medidas antropométricas, mejora los niveles de vitaminas liposolubles A, D, E y K. No es claro el beneficio en los niños más grandes sobre el daño pulmonar y la función pulmonar, pero hay que tener en cuenta que si yo tengo un tórax más largo, tengo una mejor función pulmonar.
Mariana, 7 meses, periodo perinatal normal, antecedentes en el periodo perinatal, todo fue normal con antecedente de neumonía. En la clínica, entonces tuvo tos húmeda en accesos y cianosis, pobre ganancia de peso y de talla, con trastorno hidroelectrolítico, 5 deposiciones al día, las cuales eran líquidas de color verde, verdosas con moco, una hermana con diarreas frecuentes y prolapso rectal. Esta niña vive en Urabá, en una finca que queda muy distante a la cabecera municipal, entonces regulares condiciones generales, frecuencia respiratoria de 50 por minuto, cardíaca de 152, saturando 100% con oxígeno a 0.5 litros por minuto, tiene valores antropométricos muy bajos, murmullo vesicular disminuido y sibilancias bifásicas bilaterales, o sea, tanto en inspiración como en expiración. Miren los gases anteriores, tiene un pH de 7,5, o sea, tiene alcalosis, un bicarbonato normal, pues, una PCO2 normal, un bicarbonato alto, una alcalosis metabólica con un cloro bajo, alcalosis metabólica hipoclorémica e hiponatrémica, porque estoy perdiendo sodio y cloro por el sudor y me estoy deshidratando. Con un potasio normal, a las 24 horas del ingreso tiene unos gases ya con una mejoría significativa de la alcalosis, persiste metabólica, pero acuérdense que las metabólicas se demoran un poco más para resolver, y con mayor aporte de sodio y de cloro, y mejores valores de sodio y de cloro. Paciente, esta es la placa de esa princesa, miren que se evidencia mucho atrapamiento de aire. Primera costilla y segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios. Pero mire que el diafragma está aplanado, hay algo de horizontalización de las costillas, se ve mucho aumento de volumen, los espacios más bajos son más amplios que los espacios arriba, tiene algunas atelectasias y tiene unas imágenes lúcidas en el interior, ¿listo? Como un neumatocelo. Entonces, esta paciente, miren la pérdida de peso tan significativo que tuvo al momento del diagnóstico, se inicia tratamiento y empieza a mejorar la curva de crecimiento. Esta paciente tuvo unas condiciones especiales donde se le tuvo que poner enzimas muy altas y se le tuvo que poner aporte calórico muy alto, por lo cual necesitó una gastrostomía. Y esa misma paciente, miren cómo mejora la talla con las intervenciones. Juan, 7 meses, periodo perinatal normal, antecedentes de 4 hospitalizaciones por deshidratación, diarrea y vómito, con episodios de tos. Una cosa muy importante es que las cosas no se vuelvan como paisajes, ¿cierto? Otra vez vino deshidratado, pero ¿por qué un niño va a venir tantas veces deshidratado? Venga, otra vez vino con neumonía, no es que se le dan tantas neumonías, pero ¿por qué le dan tantas neumonías? O sea, pregúntese adicionalmente qué puede tener el príncipe. En la clínica, entonces, tiene anorexia, apatía, irritabilidad, fiebre, deshidratación leve a moderada y vómito. En el examen físico, taquipnea, trabajo respiratorio con expiración prolongada, talla normal, peso en riesgo de desnutrición aguda, murmullo vesicular muy disminuido en ambos campos pulmonares, algunos crépitos finos, y presenta alcalosis metabólica y hipoclorémica e hiponatrémica. Tiene unos electrolitos en orina normales y tiene una iontoforesis, que es el examen del sudor, le dan muy altos. Entonces, hay 2 tipos de exámenes que los vamos a ver ahora, que son los de medición directa y los de medición indirecta. En casi todas las partes de Colombia tenemos estos equipos de medición indirecta, y por ende los valores son positivos cuando son mayores de 80, indeterminados de 60 a 80 y normales menores de 60. Diferente a los equipos de medición directa, donde es positivo mayor de 60, indeterminado de 40
y en niños chiquitos de 30 a 60, de 30 a 60 o de 40 a 60 en los niños grandes, y menor de 40 es negativo. Este paciente adicionalmente estaba colonizado por Staphylococcus aureus en el aspirado nasofaríngeo. Placa de tórax donde se evidencia atrapamiento de aire. Miren los diafragmas, miren que el pulmón va hasta por acá abajo, ¿cierto? Mire que el pulmón se continúa acá, viene acá, sigue acá. Acuérdense que el diafragma es una cúpula, o sea que hay pulmón atrás y pulmón adelante, ¿listo? Entonces, horizontalización de las costillas, diafragmas planos, el corazón está un poquito, no se ve tan en gotera, pero este paciente está acostado, ¿cierto? Tiene opacidades de tipo intersticial bilaterales. Es Carolina, 4 meses, periodo perinatal normal, pero al nacer tuvo dificultades para limpiar el meconio. Pobre ganancia de peso, varias consultas por esta razón, anemia, se le dio sulfato, en la consulta que tuvo ambulatoria se le dio sulfato ferroso, tuvo vómito muy frecuente e inapetencia, muy pocos movimientos en las extremidades, distensión abdominal, sudoración salada, y tenía edema en el dorso de las manos y de los pies, además una palidez muy significativa, con bronquiolitis moderada y a los 3 meses de vida. Murmullo vesicular muy disminuido en ambos campos pulmonares, con algunos crépitos finos, expiración prolongada y acropaquia. Hemoglobina de 5, hematocrito de 17, hipoalbuminemia marcada y ontoforesis de 120 y de 103. Presencia de pseudomonas en el aspirado nasofaríngeo. Entonces, mire, atrapamiento de aire. Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? Que las placas usualmente tienen imágenes pulmonares donde se evidencia aumento en el volumen pulmonar. Pero el parénquima no se ve limpio, se ve como con compromiso intersticial. Este, por ejemplo, tiene primera costilla y segunda. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios, o sea, más de 8 posteriores, más de 7 anteriores. Diafragmas planos, mire que se ve muy plano, acá se ve la costilla, pero aquí está el diafragma, ¿cierto? Horizontalización de las costillas, y aquí se ven opacidades de tipo, este es de tipo intersticial confluente, o sea, aquí se ve la cisura y aquí se ven opacidades como tendiente a ser confluente, un intersticio sobre otro intersticio sobre otro intersticio, ¿cierto? O sea, como que van haciendo casi que una consolidación aquí hacia el lóbulo superior, segmento anterior. Miren que tiene unos caminitos hacia los lóbulos superiores que son bronquiectasias, ¿cierto? Caminos, dilataciones. Eso es para mostrarles cómo los pacientes se colonizan en forma muy temprana. Dijimos que este príncipe, por ejemplo, que tenía 4 meses, ya estaba colonizado por pseudomonas en el aspirado nasofaríngeo. Entonces, mire lo que pasa en los países que tienen tamizaje neonatal y que tienen programas de fibrosis quística. Nosotros llegamos al diagnóstico de fibrosis quística por la presencia, por la clínica, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos al diagnóstico por la clínica, con un bajo índice de sospecha, los niños llegan, se enferman, vuelven y se van, vuelven y se enferman, y están muchas veces en los hospitales, lo que lleva a que se colonicen estos pacientes. Por ejemplo, ellos en los primeros años de vida hasta la adolescencia, ellos tienen muy poquitas pseudomonas, ¿cierto? Por ejemplo, pseudomonas aeriginosas, menos del 20%. En cambio, nosotros, como los pacientes van y vienen, van y vienen, van y vienen, entonces tenemos muchos pacientes con colonización por pseudomonas, lo que aumenta los costos de la atención del paciente, disminuye la sobrevida de estos pacientes, ¿listo? Bueno, entonces, en la clínica de los lactantes, los pacientes pueden tener tos y sibilancias recurrentes o crónicas que no mejoran con el tratamiento. Neumonías recurrentes, retardo en el crecimiento, diarrea crónica, síndrome de mala absorción, prolapso rectal, sabor salado en la piel, hiponatremia e hipocloremia, como lo que dijimos ahorita, e historia familiar
y si tiene historia familiar de fibrosis quística o de muerte de hermanos o primos con síntomas sugestivos, debe investigarse la presencia de fibrosis quística. Entonces, aquí Pedro, 23 meses, del oriente antioqueño, periodo perinatal normal, pobre ganancia de peso, múltiples consultas por urgencias y hospitalizaciones por tos húmeda, expectoración ocasional a los 23 meses. Acuérdese que uno no expectora antes de los 5 años y dificultad respiratoria progresiva, deposiciones abundantes de mal olor, brillantes, como con grasa, decía la mamá, de 5 a 6 por día. Mire que tenemos pobre ganancia de peso porque tenemos un síndrome de malabsorción. Tenemos múltiples consultas por urgencias y hospitalizaciones porque tenemos compromiso pulmonar. Entonces, mire que no es solo el pulmón el que está afectado, sino que está afectado el estado nutricional, está afectado el tracto gastrointestinal y páncreas porque no tiene enzimas suficientes para absorber adecuadamente los alimentos. Desde hace 3 meses, regresión del desarrollo, no camina, mayor pérdida de peso, mayores agudizaciones de los síntomas respiratorios, sudoración salada, no ha tenido fiebre, ellos frecuentemente no tienen fiebre, y no vómitos, hiporexia marcada. En el examen físico, murmullo vesicular muy disminuido en ambos campos pulmonares, con crépitos finos en ambos campos pulmonares, abdomen globoso, blando, hígado más o menos entre el tercer y cuarto, 3 a 4 centímetros bajo el reborde costal derecho, la presencia de afropaquia. Además, tengo aumento de las enzimas hepáticas, tengo albúmina baja, coproscópico con abundantes grasas en la materia fecal, pseudomonas en la secreción del cultivo, aspirado nasofaringeo, ecocardiograma con cavidades cardíacas derechas dilatadas, signos de hipertensión pulmonar secundarios al compromiso pulmonar y unas odontoforesis que le dieron negativas, ¿cómo así? Pero tiene compromiso pulmonar y de la vía aérea, compromiso de síndrome de malabsorción, compromiso hepático porque tiene transaminasas altas, tiene albúmina baja, tiene además compromiso del estado nutricional y tiene hipertensión pulmonar secundaria a esto. Entonces, ¿qué pasa pues? Tiene placa de tórax con mucho atrapamiento de aire, primer espacio, segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios, costillas horizontalizadas, corazón un poquito más redondeado, pero se ven muchos infiltrados intersticiales y algunos caminitos que se ven hacia acá arriba, hacia arriba, que están en relación con bronquiectasias, algunos bronquios dilatados acá abajo también, que se ven aquí, miren por ejemplo por acá también se ven bronquios dilatados. Entonces en la lateral se ve una atelectasia del lóbulo medio, que es esto que se ve aquí más blanquito, atelectasias posteriores, que es esto que se ve en la parte retrocardíaca. Y acuérdese que si está bien centrada, aunque esto está un poquito rotada, el corazón siempre besa al esternón. Entonces, si el corazón no besa al esternón, o sea, este aire retrocardíaco no está presente, significa que hay atrapamiento de aire. La parte retrocardíaca siempre es negra, o sea, siempre es negra. Si tengo esto, tengo una atelectasia, o puedo tener una neumonía, o puedo tener una masa, o puedo tener algo que ocupe el espacio retrocardíaco, una malformación pulmonar, por ejemplo. Entonces, la odontoforesis, como decíamos ahorita, en la guía de práctica clínica nos establecen que la prueba de medición directa, como decíamos ahorita, es la de Gibson y Cook, entonces es positiva mayor de 60, limítrofe entre 40 y 60 y negativa menor de 40. Entonces, este príncipe nos dio en estos rangos. Para recordar lo que dijimos ahorita, las mediciones indirectas del cloro, que son técnicas como nanoduc, macroduc. Entonces, en estos positiva mayor de 80, limítrofe de 50 a 80 y negativo menor de 50, en algunos lo refieren como menor de 60. Entonces, ¿por qué me puede dar un falso positivo o un falso negativo?
falsos negativos por errores del laboratorio, cantidad insuficiente, calibración, bueno, cosas del laboratorio. O porque tenga algunas enfermedades como edema o anasarca, deshidratación, malnutrición o tratamientos con diuréticos y esteroides. Entonces, mire que nuestro príncipe tiene edema y anasarca y tiene malnutrición severa. Y en los pacientes que da un valor positivo, pueden ser por errores de laboratorio o por otras enfermedades como en condiciones sindromáticas o la presencia de enfermedades hepáticas o de la suprarrenal. Este es el príncipe cuando ya se le mejoró el estado nutricional, es una belleza de hombre. Cuando ya mejoró el estado nutricional, ya no tenía el factor para un falso negativo, ya tuvo una iontoforosis de 85 y un control de 90. En la clínica en los preescolares, tos crónica, con o sin expectoración purulenta, sin respuesta al tratamiento, sibilancias crónicas inexplicadas, pobre ganancia de peso y de talla, poliposis nasal, prolapso rectal, invaginación intestinal, diarreas crónicas, hipocratismo digital, hiponatremia, hipocloremia y hepatomegalia o enfermedad hepática inexplicada, ¿cierto? Entonces, María Antonia es una niña de 3 años que tenía un periodo perinatal normal, tenía antecedente de dolor abdominal recurrente y ganancia de peso en el percentil 3, presenta episodios de dolor abdominal y leve distensión abdominal, va a urgencias, le hacen una tomografía abdominal, reinterrogan y tiene episodios de prolapso rectal en forma ocasional y grasa en la materia fecal, sin síntomas pulmonares y sin sudoración salada. Mire que aquí solamente tenemos algunos síntomas de dolor abdominal, de mala absorción, y tenemos una ganancia de peso en el percentil 3. Murmullo vesicular normal, sin agregados, distensión abdominal, y en la tomografía contrastada de abdomen se ve ocupación grasa del páncreas, que eso se asocia a fibrosis quística o enfermedades asociadas al CFTR. Entonces, tenemos que la iontoforesis le dio 80, el control fue 92 y fue homocigota para delta F508. Camila, 4 años, periodo perinatal normal, dolor abdominal recurrente y leve distensión abdominal. El dolor abdominal era como a veces, o sea, no era una cosa constante. No esteatorrea, 1 o 2 deposiciones al día, rinorrea, muy ocasional, no expectoración. Entonces, mire que tiene unas deposiciones normales, no tiene grasa, dolor abdominal de vez en cuando, leve distensión abdominal no constante. Pero lo que sí era constante es que tenía una sudoración salada. Peso, talla normal para la edad, murmullo vesicular normal, sin agregados, leve distensión abdominal. Tiene una iontoforesis inicial de 99, por eso no la remitieron. Le hicimos un control de 101, le hicimos una brigada que nosotros hacíamos de iontoforesis y le dio 110 y 96 y otra le dio 89. Esta paciente tiene fibrosis quística con manifestaciones muy leves de su enfermedad. Grasas neutras en materia fecal fueron negativas y se identificó una mutación en el gen CFTR. Para diagnóstico deberíamos tener 2 mutaciones. Si yo tengo clínica y una sola mutación, tengo que ver cómo me dio la iontoforesis. Para el diagnóstico doy iontoforesis positiva y tengo que tener las 2 mutaciones. Clínica del escolar, entonces síntomas respiratorios crónicos inexplicados, pseudomonas aeruginosos en las secreciones bronquiales, sinusitis crónica, poliposis nasal, bronquiectasias, diarreas crónicas, síndromes de mala absorción, que es lo que hemos dicho, deposiciones abundantes grasosas, dolor abdominal, distensión abdominal. Puede tener en ocasiones algo de flatulencia, síndrome de obstrucción intestinal, pancreatitis, prolapso rectal, hepatomegalia e intolerancia a la glucosa. Entonces, Sara, 8 años, periodo perinatal normal, antecedentes desde los 2 meses de vida, síndrome broncoobstructivo persistente hasta los 6 años. Cansancio muy importante y cianosis con la actividad física,
otitis media aguda supurativa a repetición bilateral, con mastoiditis, dermatitis seborreica, atopia y bajo peso y baja talla. Hasta aquí consideramos que este paciente tenía una inmunodeficiencia primaria y se empezaron estudios para tal. Entonces se hizo unos anticuerpos, inmunoglobulinas que fueron normales y una respuesta a anticuerpos postvacunales que fue negativa, pero se le puso, que fue negativa, o sea, no hubo buena respuesta. Se le puso gamma globulina, pero la respuesta inflamatoria de la paciente no mejoraba y las infecciones eran constantes. La clínica, entonces, síntomas pulmonares, luego inicia con distensión abdominal, deposiciones con grasa de muy mal olor, déficit de vitamina D, oxígeno dependiente, tiene un peso y una talla bajo para la edad, murmullo vesicular muy disminuido, con roncos, crépitos y sibilancias, distensión abdominal, y tiene iontoforesis de medición indirecta, 62, 58, que le daban como valores indeterminados, y ontoforesis de medición directa, esta sí le dio positiva, 80 y 96. Acuérdense que medición indirecta mayor de 80, indeterminados de, algunos toman 50, pero puede ser de 50 o de 50 hasta 60, o algunos consideran, perdón, de 50 a 80 y otros consideran que es desde 60 hasta 80. En este paciente de medición indirecta, acuérdense que positivo es mayor de 60, ¿cierto? Placa de tórax con gran atrapamiento de aire. Primera costilla, segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios, diafragmas planos, este está casi que invertido, con horizontalización de las costillas, corazón en gotera, tiene opacidades iliares bilaterales y muchos infiltrados intersticiales, tendencia a la consolidación acá, como hacia el lóbulo inferior izquierdo, y presencia de bronquios dilatados hacia los lóbulos superiores e inferiores. Miren acá, esto es un bronquio dilatado, esto es otro por aquí, todas estas cosas por acá. Este es un bronquio impactado con moco. Esta paciente tenía una fibrosis quística, pero también tenía una inmunodeficiencia que no se pudo establecer cuál era. Entonces tenemos que este paciente tiene una opacidad de tipo alveolar en la parte retrocardíaca. Desde que la parte retrocardíaca es negra, ¿cierto? La parte retrocardíaca es negra, si es blanca hay una telectasia, hay una neumonía, ¿cierto? Este paciente está muy rotada la placa, pero acá se ve algo de atrapamiento de aire. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico? Entonces, entonces, los pacientes que tienen sospecha clínica de fibrosis quística y electrolitos en sudor limítrofes o dudosos, se recomienda realizar estudios moleculares para confirmar el diagnóstico. Hasta el momento hacemos secuenciación completa del gen CFTR, no paneles mutacionales. Y en los pacientes con diagnóstico de fibrosis quística por clínica y electrolitos en sudor elevados, se sugiere realizar estudios moleculares por su potencial beneficio de nuevas terapias. Entonces, hay un medicamento que se llama Trikafta, que ha generado muy buenas respuestas en los pacientes, pero para eso tengo que saber qué tipo de mutación tiene. Solo, digamos que responden los que son mutaciones tipo 2, ¿cierto? De lo que vimos ahorita, siendo la más frecuente la delta F508. Entonces, ¿cómo se hace entonces el diagnóstico de fibrosis quística? En la presencia de una o más características fenotípicas de lo que hemos dicho, ¿cierto? Compromiso de los senos paranasales, de la vía aérea, de la parte de síndrome de malabsorción, compromiso hepático, pancreático, bueno, reproductivo. La historia de un hermano o un primo, pues que sea como cercano, con fibrosis quística, y una prueba de tamización negativa, neonatal positiva, más 2 pruebas de sudor positivos, la iontoforesis que ya dijimos, o la identificación de 2 mutaciones en cada uno de los genes del gen CFTR.
anormalidades en el potencial nasal. No lo hacemos en Colombia ni en países que no tengan un proceso de investigación muy fuerte. La clínica en adolescentes y adultos, vamos a tener entonces enfermedad pulmonar supurativa crónica e inexplicada, hipocratismo digital, dolor abdominal recurrente, pancreatitis, síndrome de obstrucción intestinal distal DIOS, cirrosis hepática e hipertensión portal, retardo en el crecimiento, esterilidad masculina con azoospermia y disminución de la fertilidad en las mujeres, intolerancia a la glucosa o enfermedad asociada diabetes asociada a la fibrosis quística. Entonces, paciente de 13 años, periodo perinatal normal, 2 hermanos con fibrosis quística. Entonces, aquí les quiero recalcar la importancia de hacer un interrogatorio bien hecho, ¿cierto? O sea, este paciente eran 4 hermanos y 3 tenían fibrosis quística. Entonces, diagnóstico de fibrosis quística a los 5 años, pobre adherencia a los medicamentos y tenía 8 días de dolor abdominal, distensión, náuseas y vómito, y la última deposición fue en el día anterior en poca cantidad, tenía deshidratación, taquicardia, taquipnea y distensión abdominal. Entonces miren, gran atrapamiento de aire en forma bilateral, primera costilla, la segunda está ahí mismo, entonces primer espacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios. Entonces, mucho atrapamiento de aire bilateral, diafragmas planos, horizontalización de las costillas, opacidades intersticiales bilaterales, presencia de algunas atelectasias y presencia de bronquiectasias en la placa de tórax. Entonces, miren estos bronquios dilatados, miren por aquí, por ejemplo, o esto por acá. ¿Listo? Estos son los niveles porque este paciente tenía una obstrucción intestinal, por eso tenía esta clínica de dolor abdominal, distensión, náuseas, y en la última deposición fue el día anterior en muy poca cantidad, paro de fecales, y estaba deshidratado. Entonces miren los niveles intestinales. Entonces, cuando yo tengo un paciente que llega a la consulta con sospecha de fibrosis quística, lo primero es realizarle la primera iontoporesis. Si es positiva, hay que repetir la iontoporesis y los valores pueden ser mayores de 60, de 40 a 60 o menores de 40. Cuando yo tengo pruebas de medición indirecta, que es casi todos los lugares de Colombia, entonces mayor de 80, de 50 a 80 y menor de 50. ¿Listo? Los estudios mutacionales, estas pues como lo que dijimos, el estudio genético. Entonces, repasando pues como esto, indicaciones para la evaluación, entonces unas sospechas, una clínica sugestiva, un tamizaje neonatal positivo o hermanos o familiares con fibrosis quística. Test del sudor en recién nacidos, preferiblemente esperar a más de 2 años, de 2 semanas y más de 2 kilos. Si puede ser positivo, indeterminado o negativo. Si es negativo el test de sudor, clínica y es asintomático, ya, no hacemos más estudios. Y si es negativo y tiene una clínica sugestiva de fibrosis quística, entonces hay que considerar estudios adicionales, posible fibrosis quística, repetir la prueba del sudor y ampliar el estudio genético. Entonces, si es asintomático y la prueba le dio negativo, pues es poco probable que tenga fibrosis quística. Si el test de sudor es positivo o indeterminado, hay que hacer secuenciación completa del gen CFTR. Primero, si tengo 2 variables del gen CFTR, tengo diagnóstico confirmado de fibrosis quística, pero si tengo ninguna o una variable, entonces estas variables se deben considerar causantes de fibrosis quística y tengo entonces una fibrosis quística probable. ¿Listo? Entonces, repetir el test de sudor, si es positivo, entonces tengo una fibrosis quística confirmada y 2 variantes causantes de fibrosis quística se considera entonces positivo. Resultados que no sean concluyentes, volver a hacer la anamnesis, el examen físico detallado, excluir diagnósticos diferenciales, que eso lo debimos haber hecho desde acá, porque la clínica sugestiva puede ser
para fibrosis quística, pero para muchas otras cosas también. Seguimiento estrecho y asesoría genética. Bueno, entonces, digamos que lo que les quería mostrar acá es las dificultades que tienen los niños o los pacientes con fibrosis quística para ser adherentes. La adherencia es uno de los problemas más significativos en esta población porque la adherencia no es homogénea. O sea, como uno dice, ¿es adherente o no a ese medicamento? Porque ellos tienen muchos. Entonces, los medicamentos pueden ser para lavados nasales, con solución salina, por lo menos 2 veces al día. Para la parte pulmonar, entonces se nebulizan con Dornasa alfa, con broncodilatador, o sea, salbutamol más un broncodilatador, salbutamol más solución salina, por ejemplo, 2 o 3 veces al día. La Dornasa es una sola vez al día. Pueden nebulizarse con antibióticos si están colonizados con Pseudomonas 2 veces al día. Son nebulizaciones con hipertónica por lo menos 2 veces al día. Terapia respiratoria, deben hacer ejercicio, deben lavar y desinfectar el nebulizador, o sea, con lo que se nebulizan el nebulizador, y el compresor es el aparatico que pegan a la pared. Entonces miren que son complejos todos los manejos que se le pueden dar, se le tienen que dar a estos príncipes, y eso vuelve muy difícil el manejo para ellos. Entonces una de las dificultades es la adherencia. La parte gastrointestinal también tiene medicamentos asociados. Entonces, ¿qué hay que darle? Enzimas pancreáticas, las enzimas que el páncreas no puede producir, que tienen elastasa, proteasa. Entonces, lipasa, amilasa, proteasa, todas esas enzimas el páncreas no las puede producir, o las produce y se activan dentro del páncreas, por eso es que se ocupa con grasa el páncreas. Entonces, tienen esa ayuda adicional, pero esas enzimas son inmediatamente antes de cada comida. No es solamente del desayuno, del almuerzo y la comida, sino del desayuno, de la merienda, de la media mañana, del almuerzo, del algo, de la cena y de la merienda. Si alguno de estos alimentos no tiene grasa, o sea, solamente es, por ejemplo, la fruta o un jugo sin leche, se podría tomar sin enzimas. De resto, siempre debe tomar enzimas. Además, con las enzimas debe tomar al menos una vez al día o una vez a la semana, depende de la vitamina A, vitamina D, vitamina K, o sea, ADEC, vitamina A, D, E y K, con los valores, pues, teniendo en cuenta los valores de estos pacientes, o sea, los valores que consideramos de normales o anormales, ¿cierto? Entonces, estos pacientes deben tener suplementación de enzimas. Además de eso, en algunos casos hay que darle zinc, como reemplazando oligoelementos que los pacientes no tienen, pues, o no han podido absorber. Se debe dar un aporte calórico. El aporte calórico de los alimentos deben ser 1,5 veces a 2 veces lo que come un niño de la misma edad. Entonces, necesitan aportes calóricos aumentados con, digamos, aportes, pero de buena calidad. No es como dele bombón, dele tal cosa, sino que deben tener grasas, por ejemplo, el aguacate, que tiene grasas saludables, las almendras, como ese tipo de cosas que tienen, el huevo, que tienen grasas que son saludables. ¿Listo? Ese es el aporte. Algunos niños, a pesar de darles un aporte adecuado de la parte nutricional, no es suficiente. Entonces le tienen que dar suplementos enzimáticos, suplementos de vitaminas, suplementos como Pediasure, Ensure en los niños grandes. Bueno, algunos muy ocasionales requieren aportes de insulina, ¿cierto? Bueno, entonces, digamos que en términos generales,
ven que el manejo de esos pacientes es complejo y requiere un seguimiento muy estricto. Entonces, índice de sospecha. Sospeche el paciente y remítalo a un centro de atención de pacientes con fibrosis quística. El Hospital San Vicente, el Hospital Pablo Tobón Uribe, bueno, ustedes ya, y la EPS definirá pues hacia dónde se dirige el paciente, ¿cierto? Pero aumente el índice de sospecha. Niños con mala ganancia de peso, niños con sudoración salada, niños con síntomas gastrointestinales, de mala absorción, niños con tos húmeda que expectoren antes de los 5 años, eso no es normal y hay que buscar una razón. Entonces, bueno, los invito a que vean muchas placas, muchas radiografías. Espero que les haya sido útil esta charla y no sé si tienen preguntas. Yo tenía una pregunta. Dale, Luis. Era, digamos, un niño pues que nazca, un recién nacido y se presente con hilio meconial, pues tiene mucha cabida hacer pues, los estudios para ver si tiene o no fibrosis quística. ¿Esos estudios se deben hacer intrahospitalariamente o se pueden hacer de forma ambulatoria? Pues, a ver, si tiene un hilio meconial, pues el 80% de los niños con hilio meconial tienen fibrosis quística, ¿cierto? Entonces, ese niño es ideal hacerle los estudios hospitalarios, o sea, porque si tú tienes ese niño en un pueblo o en un hospital, o por ejemplo estás trabajando en Sura, por ejemplo, o en una EPS, bueno, estás trabajando allá, ese paciente hay que remitirlo porque tú ves signos de obstrucción intestinal. Entonces, si nació y nunca hizo popó y le dieron de alta y después vuelve y está distendido, no ha podido hacer popó, primero hay que mirar si tiene anito, si no tiene un ano imperforado, ¿cierto? Antes de darle de alta. Idealmente un paciente debe haber hecho popó antes de darle de alta, ¿cierto? Entonces, si ese paciente tú ves que tiene retardo en la evacuación del meconio, ese paciente hay que hacerle primero descartar que no tenga un Hirschsprung, por ejemplo, o después de que yo descarte que tenga un Hirschsprung, que es más común que la fibrosis, entonces hay que descartar la presencia de un hilio meconial, ¿cierto? Entonces, si tienes eso, hay que hacerle el estudio de parafibrosis quística, o sea, dentro de la hospitalización, porque esos pacientes se pierden y de ahí a que le hagan el diagnóstico ha pasado un tiempo que es muy valioso. ¿Listo? Entonces, mi sugerencia es hacer el estudio dentro de la hospitalización. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, mucha suerte y espero que les sirva mucho de esto que vimos hoy. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias. 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 Chao.